Hola, mi nombre es Alonso Obando, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica dentro del curso de lenguajes de programación. Hoy vengo a hablar sobre el proyecto programado número 3, programación lógica en Prolog. El proyecto constaba de desarrollar una representación virtual del juego Outfoxed, donde el usuario pudiese jugar al juego de mesa desde un ambiente virtual. Combinando las funcionalidades de Java para la parte de la interfaz y las funcionalidades de la lógica para la parte utilizando Prolog. El juego consiste en buscar un culpable entre 16 sospechosos. Entonces, utilizando este dispositivo color naranja, las personas que pues juegan el juego de mesa, ellos colocan las pistas y el dispositivo color naranja les devuelve si esas pistas son correctas o no son correctas para el culpable, si el culpable está utilizando o no está utilizando esos accesorios para poder, conforme avance el juego, determinar si el culpable, o sea, dar un nombre y el culpable es es uno de los sospechosos con respecto pues a conseguir las pistas que están colocadas en todo el tablero. Esto antes de que el zorro o el personaje pues dentro del juego avance hasta el final del tablero. Cada vez que uno tira los dados, si estos salen erróneamente 3 veces, entonces este personaje va a avanzar 3 espacios hasta llegar al final del tablero y ahí es donde nosotros como jugadores perdemos el juego si no hemos determinado quién es el culpable entre los sospechosos que hay. Bueno, para trabajar esto se desarrolló en NetBeans y se desarrolló en Prolog. La parte de NetBeans se trabajó directamente con Java para poder desarrollar una interfaz gráfica. Entonces dividimos el problema en la interacción con el usuario. Cuando el usuario va a interactuar directamente con la interfaz, el escenario que es el modelamiento completo del juego, versión virtual y las modificaciones que realizamos para que fuera más fácil desarrollarla dentro de Java. Ahora, la parte lógica para encontrar al culpable y para comparar pues las pistas fue desarrollada dentro del lenguaje de Prolog. Esto con el objetivo pues de facilitar la búsqueda entre los culpables y la lista de los sospechosos que nosotros tenemos desarrollados dentro de este lenguaje. También la lógica para comparar pistas es de tomar los elementos que tiene el culpable y hacer una comparación con los elementos que van saliendo dentro del tablero para así darle un usuario, al darle al usuario final digamos, como las pistas necesarias para poder determinar si es efectivamente o no es un culpable. La lógica para representar los movimientos se trabajó de tal manera que fuera lineal. En lugar de ser una matriz n por n, se trabajó de forma lineal esto para poder desarrollar más fácil la interfaz dentro del juego. Entonces se tomó la misma matriz y se trabajó en lugar de que el usuario pudiese avanzar para arriba o para los lados, él se realizó un camino de pistas, ya que las pistas tienen la mayoría las mismas distancias entre ellas, para que entonces el usuario pudiera tomar secuencialmente las pistas, en lugar de ser pues una matriz. Se trabajó de forma lineal. Entonces tenemos el sospechoso que también, si pueden observar, hace un recorrido lineal. Entonces, trabajando esta misma lógica fue que se desarrolló la interfaz para poder dar finalización al proyecto.
Los hechos dentro del proyecto son los del culpable, sospechoso y pistas y dados. Estos hechos permiten manejar toda la lógica del proyecto y poder representarla dentro de Java de la manera más pues óptima posible. Dentro de las lecciones aprendidas pudimos determinar cómo cada uno de los lenguajes podían ser mejores para un cierto problema en específico. Entonces, los problemas que eran más fácil de implementar dentro de Prolog se trabajó utilizando Prolog y los problemas que eran más fáciles de solventar en Java se trabajó utilizando pues Java, valga la redundancia. Eso sí, siempre manteniendo pues los requerimientos que pedía el proyecto, que es que la parte para determinar el culpable pues para realizar la comparación fuesen siempre en Prolog. Y el conjunto de sospechosos que también fue desarrollado en Prolog. Adicionalmente, se trabajó un culpable dinámico, esto para que pudiésemos crear un culpable y guardarlo dentro del lenguaje de Prolog. Ahora bien, para enseñar un poco la parte del código el cual se trabajó, tenemos una serie de sospechosos, una serie de pistas. Estas pistas, cada una de estas, trabajan individualmente con los sospechosos para poder determinar pues la singularidad de cada uno de los sospechosos. Esto con el fin de que cuando analicemos el sospechoso no sea el mismo, por ejemplo, entre Alice y Lily tengan características específicas, lo que hace que podamos pues determinar cuál es, comparar cuál de estos sospechosos es el culpable. Adicionalmente tenemos una serie de hechos y reglas que permiten determinar cuál es el culpable, comparándolo con los nombres de entre el sospechoso y el culpable y cuáles son las pistas que coincidan con el culpable. Esto al ser dinámico, entonces se puede trabajar con diferentes culpables cada vez que nosotros iniciemos pues el programa. Entonces el programa va a guardar aquí cuál es el culpable y puede hacer la comparación. Adicionalmente tenemos una serie de reglas que nos ayudan con la funcionalidad de para poder buscar ciertos elementos y esto fue desarrollado con el objetivo de trabajar más fácil la parte de Java, teniendo así estas funciones como apoyo. Ahora bien, pasando a la parte de Java, tenemos una serie de clases que se trabajan para poder desarrollar lo de la parte de la interfaz y la interacción con el usuario. Dividimos así las consultas dentro de una clase donde le hacemos la consulta de las reglas a Prolog y las analizamos dentro de Java para dar respuesta dentro de la interfaz. Entonces tenemos es culpable que busca directamente a la regla de es culpable en Prolog y nos devuelve si es true o false si la persona eh, que se está buscando el nombre del sospechoso es efectivamente uno de los culpables. Tenemos una lista que es la lista de sospechosos que transformamos todos los hechos en una lista. Lo trabajamos de esta manera para que fuese fácil el acceso a cada uno de ellos y se hiciera solamente una vez la llamada. También desarrollamos una función para crear culpable donde de entre todos los sospechosos escogemos uno aleatorio y lo guardamos dentro dentro de Prolog. Además tenemos la función de investigar pista y sacar lista de pistas. Esto con el objetivo de trabajar más fácil las pistas que yo tengo al inicio del al inicio que se ejecuta el código.
Tenemos también la función de sacar pista aleatoria que realiza las consultas necesarias de las pistas y la función de cargar pistas. Actualmente la función de cargar pistas no se está implementando dentro del proyecto, pues no fue necesario realizar los asserts una vez que ya estaban cargados inicialmente dentro del proyecto, como se puede ver aquí. Entonces no se implementó de esa manera. Se trabajó directamente con elementos ya creados, puesto que las pistas no iban a cambiar, iban a ser las mismas, pero se implementó esta funcionalidad pues para tener una referencia y realizar pruebas dentro del proyecto mientras se desarrolló. Seguidamente tenemos una clase de culpables, perdón, de culpable, donde guardamos internamente los nombres y las características del culpable. Esto para facilitar pues la interacción con este elemento. Y tenemos un system.out.print con el objetivo de que podamos debuguear más fácil el nombre. Entonces la idea es que este nos aparece en consola para poder trabajar más fácilmente la parte de debuguear. Y tenemos pues las funcionalidades de set y get correspondientes. Ahora tenemos una clase que es funciones del tablero que en realidad lo único que alberga es el mover jugador, ya sea el bueno o el malo. Y realizamos la serie de pasos correspondientes para que el jugador eh, tire los dados. Este proceso se repite durante 3 veces. Esto con el fin de agilizar pues el desarrollo del juego. Ahora bien, solamente se trabajó esta funcionalidad puesto que se recargó la parte de la interfaz gráfica. Esto con el fin de facilitar el desarrollo y el manejo de los elementos dentro de la interfaz. Esto sé que no es una muy buena práctica y no está y debería de trabajarse directamente dentro de las funciones de tablero, pero por cuestiones de tiempo se desarrolló directamente dentro de la interfaz. Ahora bien, vamos a iniciar la parte de la interfaz. Voy a acomodarlo en la ventana y listo. Entonces tenemos dos caminos. Tenemos el camino del malvado y tenemos el camino del detective. Que pues personalmente me gusta mucho Gems. Entonces utilizo cada uno de ellos. Ellos inician siempre con un valor de 10, que sería el camino. Y ellos van a llegar hasta el final, hasta llegar a un total de 100. Esto que vemos aquí serían los sospechosos y esto que vemos aquí son las pistas. Entonces, cuando el jugador selecciona alguna de estas opciones, ya sea revelar sospechoso o intentar una pista, el programa por dentro lo que está realizando es llamar a las funciones necesarias para tirar los dados y decidir si efectivamente puede revelar la pista o si puede revelar al sospechoso. Entonces vamos a iniciar con intentar pista. Efectivamente, logramos avanzar puesto que uno de los tres intentos, los tres dados dieron el correspondiente a intentar pues pista. Entonces, una vez que le damos OK, se nos muestra una pista. El color rojo quiere decir que la pista no corresponde al culpable. Entonces se presenta de un color pues rojizo. Ahora bien, queremos intentar lo de revelar sospechoso. Entonces cuando yo le doy clic, dice felicidades, pudo revelar un sospechoso. Entonces yo le doy OK y me muestra un sospechoso. Este sospechoso es Edith, que tiene la capa, un bolso y un monóculo. Entonces ya yo sé que este sospechoso tiene esos tres elementos.
cómo efectivamente eh, logré tener los elementos, entonces el malvado no ha caminado. Entonces ya yo sé que Edith es un sospechoso y que como reloj es rojo, entonces quiere decir que el culpable no lleva un reloj. Entonces puede ser Edith puesto que no tiene capa, bolso o monóculo. Entonces yo continúo avanzando y vuelvo a intentar revelar sospechoso. Dice, lo sentimos, no tuvo los tres dados iguales, el malo avanza. Entonces el malo empieza a avanzar hasta llegar al final del camino. Si este llega al final del camino, entonces automáticamente nosotros perdemos. Caso contrario, si nosotros logramos descubrir al culpable antes de que él llegue, entonces nosotros vamos a ganar. Vamos a utilizar el código de debuguear. Entonces vemos que el culpable es Lily, puesto que ya aquí nos dice. Esto con el fin de agilizar la demostración. Entonces, cuando ingresamos al culpable, colocamos Lily y efectivamente ha ganado el juego. El culpable sí era Lily. Le damos OK y hemos ganado el juego. Entonces, ese sería el proyecto que vengo a demostrarles pues el funcionamiento del día de hoy. Muchísimas gracias.